Muy buenas, en el día de hoy vamos a hablar sobre el módulo cardiovascular, en el cual vamos a tocar temas como recordar un poco de lo que es la anatomía y fisiología del aparato circulatorio, hablaremos de electrocardiografía básica, hablaremos también de una enfermedad muy común que es el síndrome coronario y para terminar hablaremos sobre las arritmias. Entonces, para iniciar vamos a empezar viendo un pequeño recorderis de lo que es la anatomía y fisiología del aparato circulatorio. El aparato circulatorio es el que se encarga del transporte de sustancias para todo nuestro organismo, constituido por el sistema cardiovascular y el sistema linfático. El sistema cardiovascular pues es el que transporta la sangre y el sistema linfático es el que transporta la linfa. La circulación sanguínea se considera cerrada porque la sangre no sale de sus vasos, se considera doble ya que la sangre pasa 2 veces por el corazón. Hay 2 circuitos. También se considera completa porque se dice que la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada no se mezclan, aunque hay una pequeña porción de esto donde la sangre sí se mezcla. La circulación sanguínea se divide en circulación menor y circulación mayor. La circulación menor es la que va entre el corazón y los pulmones y es la que lleva la sangre desoxigenada. Y la circulación mayor es la que va del corazón hacia el resto de nuestro organismo. En cuanto a la morfología y la estructura del corazón, pues el corazón está constituido por 2 aurículas, las cuales constan de unas paredes finas. También tiene 2 ventrículos que tienen sus paredes más gruesas y es importante destacar que el ventrículo izquierdo tiene una pared más gruesa debido a que este debe ejercer una mayor fuerza para vencer la resistencia que se presenta en la aorta. A la aurícula izquierda van a llegar 4 venas pulmonares, que son estas 2 que se ven aquí y estas que están acá, llegan a la aurícula izquierda. Y a la aurícula derecha van a llegar la cava superior y la cava inferior. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la aorta. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se encuentra esta válvula, que es la válvula tricuspidia. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se encuentra la válvula mitral. Del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar hay otra válvula, que es la válvula sigmoidea pulmonar, y del ventrículo izquierdo a la aorta se encuentra esta válvula, que es la sigmoidea aórtica. Viéndolo desde otro punto de vista, esta es la válvula tricuspide o tricuspidia, válvula mitral y las sigmoideas aórticas y pulmonar. Otro punto importante para recordar en cuanto a la parte de la histología del corazón es pues el propio músculo, que está constituido por endocardio, miocardio y epicardio. El endocardio siendo la parte interna del corazón del músculo cardíaco, la parte que se encuentra directamente en la parte interna de las aurículas, ¿sí? Es la parte interna del músculo. El miocardio es el músculo propiamente, que es el encargado de la contracción o del bombeo del músculo cardíaco, y el epicardio, que es la parte más externa, o pericardio, que es la parte más externa de dicho músculo. Aquí pues para mostrarles, así como los pulmones tienen esa capa delgada de la cual yo les hablaba en algún momento, así como los pulmones tienen esa capa que bordea a los pulmones como pleura visceral, pleura parietal y el espacio pleural, asimismo el corazón tiene esta telita que es su pericardio. Hay un pericardio visceral, que es el que está directamente pegado al músculo del corazón, y hay un pericardio parietal, que es el que está más externo, y en medio de ellos está el espacio pericárdico, que es donde se encuentra el líquido pericárdico. En cuanto a la fisiología del corazón, pues están los movimientos que son la sístole y diástole. Nuevamente, como les digo, es un recorderis. Sístole, que es la contracción del músculo cardíaco, y diástole, que es relajación del músculo cardíaco. El ciclo cardíaco se relajan las aurículas y la sangre entra.
se contraen las aurículas y la sangre pasa a los ventrículos. Se contraen los ventrículos y entonces la sangre pasa hacia la arteria pulmonar y hacia la aorta. En cuanto a la regulación de la actividad cardíaca, hablamos del sistema eléctrico del corazón. Este sistema eléctrico del corazón está comandado por el nodo sinusal, pero ese sistema eléctrico no parte del nodo sinusal, todo empieza a través del nervio vago, llegando así hasta el nodo sinusal, que es el marcapaso principal de nuestro sistema coronario y de nuestro sistema de conducción eléctrica. Entonces, parte del nodo sinusal, ¿sí?, que es el que inicia el ciclo cardíaco. De allí pasa al nodo aurículo-ventricular a través de las asas internodales, que son estas que se ven aquí. Del nodo aurículo-ventricular pasa hacia el haz de His y el haz de His se ramifica hacia las fibras de Purkinje. Este sistema de conducción eléctrica tiene unas características que van directamente relacionadas con la frecuencia cardíaca del paciente. Si el nodo sinusal es el que está comandando la actividad eléctrica del corazón, si es este el que comanda, quiere decir que nuestro paciente tendrá una frecuencia cardíaca ideal. Lo normal en una frecuencia cardíaca todos sabemos que es de 60 a 100. Entonces lo que esperamos en un corazón sano es que el marcapaso que esté comandando es el sinusal y este paciente debe tener unas frecuencias cardíacas entre 60 y 100. Pero ya el paciente que tiene una frecuencia cardíaca menor de 60, quiere decir que el marcapaso que está comandando o el nodo que está comandando vendría siendo el aurículo-ventricular, que sería este, y entonces ya estaríamos hablando de un paciente con un bloqueo. ¿Qué tipo de bloqueo? No importa qué tipo de bloqueo, lo importante es saber que si el marcapaso está enviando una frecuencia cardíaca inferior a 60, quiere decir que este, que es el sinusal y es el principal, no es el que está mandando las órdenes o la conducción eléctrica del corazón. Otro punto importante a tener en cuenta es identificar lo que es un trazo electrocardiográfico normal de Libro, ¿verdad? Identificar que tenemos una primera onda positiva, que es la onda P, luego viene la Q, R, S y la onda T. ¿Qué es importante identificar de este trazo? Cuando hablemos de ondas P, estaremos hablando de actividad auricular. Y cuando hablemos de complejos QRS, estaremos hablando de actividad ventricular. Y la onda T es la repolarización del ventrículo, ¿sí? Entonces, una onda P, hablamos de aurículas, QRS, hablaremos de ventrículos, y la onda T es la repolarización del ventrículo. En esta imagen de los vasos sanguíneos, solamente para mostrarles que hay diferencias, una de las diferencias que hay muy importante entre la vena y la arteria es que la vena tiene unas válvulas las cuales no van a permitir que la sangre se devuelva. En cuanto a los capilares, pues identificar vénulas, arterias y la red de capilares en condiciones normales. Otro punto importante para recordar es la parte de la fisiología cardíaca, hablar pues del gasto cardíaco, saber o recordar que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en un minuto. Y este gasto cardíaco, el valor normal es de 5 litros, es decir, nuestro corazón en un minuto bombea 5 litros de sangre. Este gasto cardíaco a su vez va a depender del volumen sistólico, y el volumen sistólico es la cantidad de sangre que el corazón bombea cada vez que se contrae. ¿Cuánto es el volumen sistólico? Se determinó que un corazón bombea cada vez que se contrae 70 mililitros. Y la frecuencia cardíaca la tenemos identificada con un valor normal de 60 a 100. A nivel de la literatura se redondeó o se tomó el valor exacto de 70 latidos por minuto. Esto no es exacto, sabemos que la frecuencia cardíaca es de 60 a 100, pero en la literatura se escogió el número de 70 latidos por minuto. Entonces, si el gasto cardíaco va a depender del volumen sistólico, que son 70 mililitros cada vez que el corazón se contrae por la frecuencia cardíaca, es decir, por 70. 70 por 70 nos da un total de 4.900, de allí sale el gasto cardíaco. De esta multiplicación de 70 de volumen sistólico por 70 de frecuencia cardíaca, 4.900. Y lo que se decidió a nivel de la ciencia, a nivel de la literatura, fue redondear esta cifra a 5 litros por minuto. Una de las formas de medir el gasto cardíaco es a través del catéter de Swan-Ganz, que es este catéter que le estamos viendo instalado a este paciente. Y esta medición de este gasto cardíaco se hace mediante
el catéter de Swan-Ganz, también conocido como gasto cardíaco por termodilución. Y lo que se hace con este paciente para medición del gasto cardíaco es que se le va a inyectar un volumen de un agua fría. Este catéter de Swan-Ganz tiene un sensor aquí, un termómetro, que sensa a cuánto está la temperatura que le estamos inyectando al paciente. El agua entra al paciente y sale a la aurícula derecha. Ya ese equipo tiene registrada a cuánto está la temperatura de ese líquido. Luego ese líquido sale del catéter y llega a la aurícula derecha. Hace el recorrido que normalmente hace la circulación, que es aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Y en la punta de ese catéter, antes de llegar al balón, hay un termómetro o un termistor, que lo que hace es hacer un cálculo y evidencia qué tanto cambió la temperatura desde el momento en que entró hasta el momento en que llegó a ese punto de la arteria pulmonar. Y el equipo hace unos cálculos y nos genera el gasto cardíaco, que recuerden que su valor normal es de 5 litros por minuto. Este es un catéter de Swan-Ganz insertado en un paciente. ¿Sí? El líquido entra, lo suelta aquí, viaja a través de la aurícula derecha, ventrículo derecho, hasta llegar a la arteria pulmonar, en donde hay un termómetro, un termistor, que hace la medición y nos da el valor del gasto cardíaco del paciente. Otra imagen de un catéter de Swan-Ganz instaurado en un paciente para darnos la medición del gasto cardíaco. Y aquí está revelado en el monitor invasivo de gasto cardíaco el valor del gasto cardíaco de este paciente, que es de 4.26. Luego de terminar un poco con este resumen de la anatomía y fisiología del corazón, vamos a continuar hablando sobre electrocardiografía básica, cosas que nos importan a nosotros o que nos deben importar a nosotros como personal de enfermería que trabaja en cuidados intensivos, además de otras áreas, por ejemplo como el área de urgencia. ¿Qué es importante de este punto de hablar de electrocardiografía? Es importante que sepamos y que tengamos claros que no vamos a salir hablando como electrofisiólogos, pero la idea es que dejemos de ser esas personas que tomamos un electro, lo pegamos en una hoja de registro de nuestra institución, rotulamos con el nombre, fecha y datos personales del paciente y simplemente lo dejamos en el estar de enfermería. La intención con esta charla de electrocardiografía es que nos demos cuenta que nosotros como personal de enfermería también tenemos todas las capacidades de identificar cuando un electro está normal y cuando algo no está bien. La idea es tomar ese electro, registrarlo en nuestra hoja de registro de electrocardiografía, mirarlo, observar si es normal y si no lo vemos normal, avisar, para que este electro no se quede ahí reposando en ese estar de enfermería por horas y de esta manera poder evitar o poder ayudar al paciente a que tenga un mejor desenlace. En cuestión de infartos es muy importante el tiempo, en cuestión de lesiones cardíacas es muy importante el tiempo. Entonces, si tenemos ese electro y tenemos un paciente que digamos que tiene una angina inestable y evidenciamos un supradesnivel del ST, podemos identificar tempranamente para tomar decisiones oportunas, tempranas, que puedan ayudar mucho más al paciente que tenemos acostado en nuestro cubículo. Entonces, vamos a aprender aquí a identificar un electrocardiograma normal. Nuevamente hablaremos del sistema de conducción eléctrica porque está directamente relacionado con la electrocardiografía. Entonces, el sistema de conducción eléctrica parte del nodo sinusal, como les decía anteriormente, que es el nodo que comanda toda la actividad eléctrica del corazón. Del nodo sinusal parte a través de las asas internodales hacia el nodo aurículo-ventricular. Luego de allí pasa al haz de His y de allí se bifurca hacia las fibras de Purkinje. Conforme va pasando de nodo a nodo, el impulso eléctrico será menor y eso va relacionado con la frecuencia cardíaca del paciente. Cuando el nodo aurículo-ventricular es el que está comandando, tenemos a un paciente con un tipo de bloqueo que ya más adelante los vamos a aprender a identificar. El músculo cardíaco en condiciones normales se encuentra así. Esta es la polaridad. Cuando recibe un impulso eléctrico se despolariza y se da la contracción, y lo que pasa con la polaridad es que se invierte, pasa de ser al interior del músculo negativo a volverse positivo. Otro punto importante es que cada vez que un electrodo positivo recibe una onda de despolarización se da un trazo, ¿sí? Entonces por esta razón alcanzamos a ver esas ondas en el trazo electrocardiográfico.
Recordarles, como les decía en el resumen que estábamos viendo de anatomía y fisiología, que cuando estemos viendo este trazo electrocardiográfico que está aquí, que es del libro, cuando estemos viendo una onda P, estaremos hablando de aurículas, y cuando estemos viendo el QRS estaremos hablando de ventrículos. Que si esta es la onda P normal y la vemos anormal, digamos que vemos dos onditas así seguidas, quiere decir que algo está pasando. ¿En dónde? En las aurículas. Y si vemos este QRS y no lo vemos así como lo estamos viendo en esta imagen, sino que lo vemos con dos piquitos arriba, quiere decir que algo está pasando. ¿En dónde? En los ventrículos. Eso es importante que lo tengamos claro. PV aurículas y QRSV ventrículos. Otro punto también muy importante es identificar cuando lleguemos a un servicio, sea cual sea, urgencias, hospitalización, unidad de cuidado intensivo, es importante que nos relacionemos y que nos enseñen cómo se utiliza el electrocardiógrafo que tenemos allí. Es importante identificar que el electrocardiógrafo consta de unas partes, de un sistema de inscripción, de un amplificador, de un sistema de calibración y de un galvanómetro. Estas partes del electrocardiógrafo amplificador es el que incrementa proporcionalmente el potencial para visualizarse. El galvanómetro o el oscilógrafo mueve la aguja inscriptora. El sistema de inscripción, la aguja inscriptora imprime la corriente eléctrica que está generando el paciente. El calibrador y filtro evita que otras corrientes interfieran, controla la amplitud de la onda. Cuando tenemos pacientes que tienen una placa o que tienen un puente o que tienen artefactos que no pueden ser retirados al momento de tomar el electro y que pueden crearnos interferencias en la lectura o en la inscripción del trazo, entonces se debe utilizar el filtro. Como les decía, es importante relacionarnos con qué tipo de electrocardiógrafo vamos a estar manejando. Hay diferentes tipos de electrocardiógrafo, no solamente en su pantalla, sino también en el tipo en la cantidad de columnas que nos va a generar. Hay electrocardiógrafos de una sola columna, hay electrocardiógrafos de 3 y hay electrocardiógrafos que nos arrojan las 12 derivaciones al tiempo, que es lo ideal en una unidad de cuidado intensivo, sobre todo si esta es coronaria. Este tipo de electro, este es de 3 columnas, si las alcanzan a ver, este es de una columna y este es de 12 columnas. Es importante que ese tipo de electrocardiógrafos, si fuera posible, de 12 columnas, porque podemos visualizar lo que pasa en todas las caras del corazón en un mismo momento. Este es un electrocardiógrafo común en los servicios de 12 derivaciones, el cual nos permite ingresarle al paciente todos sus datos personales, el sexo del paciente, su nombre, su edad y pues todas las partes que nos permiten la amplitud, el voltaje, lo que son a cuánto queremos que corra el papel, el filtro. Entonces es importante que siempre que estemos en un servicio nos identifiquemos y nos hagan un entrenamiento en este tipo de equipo que vamos a estar manejando. Otro punto también que tenemos que tener en cuenta, y es una de las cosas que hay que memorizar al momento de tomar un electro, y es que no se imprime un papel, no se imprime un electro en cualquier rollo de inscripción, tiene que ser un papel milimétrico. El papel de inscripción tiene que ser milimétrico, es decir, que tenga esta cuadrícula. No me sirve ir a la farmacia a buscar un rollo para cambiarle el rollo porque se le acabó el electro y llevar un rollo de papel de ecógrafo. No sirve. ¿Por qué? Porque si no tiene este tipo de cuadrículas milimétricas, no voy a poder tomar medidas y no voy a poder diagnosticar lo que tiene mi paciente. Además de que ese galvanómetro y esa aguja inscriptora no me va a registrar aquí claramente el trazo que yo necesito evaluar en él. Entonces, el papel es un papel de inscripción milimétrico. Cuadritas, son unos cuadritos y cada cuadrito de estos mide 1 milímetro. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Cada cuadrito chiquito mide 1 milímetro y cada 5 cuadritos hace 5 milímetros. Cada
cuadrito chiquito es 1 milímetro, 5 cuadritos son 5 milímetros. Y un cuadro grande está demarcado con una línea más oscura, si se alcanzan a dar cuenta. Los cuadros pequeños tienen una línea negra clara y están demarcados cada 5 cuadritos milimétricos con una línea oscura. Esto es importante, ya luego se van a dar cuenta por qué. Entonces, el papel es un papel de inscripción milimétrico. 5 cuadritos pequeños forman un cuadro grande que está bien demarcado en ese papel de inscripción, así como lo están viendo aquí. Punto importante es que en la calibración del equipo es que la velocidad del papel debe ir corriendo a 25 milímetros por segundo. Eso lo calibramos en el equipo. El papel de inscripción debe correr a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Ese papel no puede correr a 12.5 milímetros por segundo ni puede correr a 50 milímetros por segundo. Entonces, vamos a tomar un electro. Entre las cosas que tenemos que tener en cuenta es ver que el equipo esté calibrado para correr a 25 milímetros por segundo, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo veo ese trazo electrocardiográfico, yo puedo decir que este paciente tiene un electro normal. Veo una P, veo un QRS y veo una onda T. P, QRS y una onda T. ¿Qué me llama la atención en esta? Aquí yo veo que va muy rápido. Entonces fácilmente se podría decir que ese paciente está haciendo una taquicardia sinusal, ¿sí? Yo veo P, veo QRS y veo onda T, pero lo veo muy rápido. Y resulta que en la rapidez, si la persona que va a evaluar ese electro no busca a cuánto estaba corriendo la velocidad del papel, puede decir que ese paciente está haciendo una taquicardia sinusal. Y resulta que ese paciente no estaba haciendo una taquicardia sinusal. Lo que pasaba con ese paciente era que el equipo estaba mal calibrado y por eso se ve tan rápido, porque el papel va corriendo a 12.5 milímetros por segundo. ¿Sí? Entonces eso me hace que se ocasione un error en el diagnóstico del paciente. O en el caso de este, fácilmente se podría decir que ese paciente está haciendo una bradicardia sinusal. Parece que el paciente está haciendo esas contracciones muy lentas, ¿sí? El espacio es muy amplio, entonces este paciente está haciendo una bradicardia sinusal y no es eso. Lo que pasa es que la velocidad del registro o la velocidad del equipo estaba a 50 milímetros por segundo. Entonces, ¿qué es importante? Que el papel vaya a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Si este está muy lento, 12.5, podemos hacer que el electro nos arroje una taquicardia sinusal. O si va a 50 milímetros por segundo, nos puede mostrar una bradicardia sinusal y son errores diagnósticos por errores en el proceso de toma del electro de parte de enfermería. Quedémonos con ese dato. En la calibración del equipo debemos verificar que el papel o que el equipo esté corriendo a 25 milímetros por segundo. Otro punto a tener en cuenta es el voltaje con el que debemos calibrar el equipo. Debe estar el voltaje, es decir, esto es a nivel vertical, la velocidad es a nivel horizontal y el voltaje a nivel vertical. Y el voltaje lo vamos a ver aquí, en esta meseta que vemos aquí. El voltaje debe estar calibrado a 1 centímetro, ¿sí? Es decir, 2 cuadritos grandes, 10 cuadritos milimétricos. El voltaje debe estar en 1 centímetro por milivoltio, es decir, 10 cuadritos milimétricos hacia arriba. Y no debe estar a 2 centímetros y no debe estar a 0.5 centímetros. ¿Por qué? Porque también nos puede arrojar errores diagnósticos. Esto es lo normal, 1 centímetro por milivoltio, es decir, 10 cuadritos milimétricos. Si yo coloco en la calibración el voltaje a que esté a 2 centímetros, es decir, 20 cuadritos milimétricos, puedo estar hablando, se puede estar diagnosticando a un ventrículo grande y resulta que no estaba grande, resulta que lo que estaba era mal calibrado. Y hay muchos lugares en los cuales el personal no sabe la importancia que tiene esta imagen y cuando van a pegar este electrocardiograma en el papel de registro de la institución, recortan
este pedacito que está aquí, recortan esta meseta o esta guía, que es la que nos permite evidenciar si el papel y si el equipo estaban bien calibrados. Lo normal es que esté calibrado a 1 centímetro por milivoltio, o sea, 10 cuadritos milimétricos. Entonces hasta aquí llevamos dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de tomar un electro. Que el papel debe ir corriendo a 25 milímetros por segundo y que el voltaje debe estar calibrado a 1 centímetro por milivoltio. Vuelvo y les recuerdo este punto. Cada vez que hablemos de P, hablaremos de aurículas, y cada vez que hablemos de QRS, hablaremos de ventrículos. Cuando hablamos de electrocardiógrafos, entonces estaremos hablando de unos electrodos que se deben colocar en las extremidades, unos electrodos que se deben colocar en el precordio, que debemos cuadrar el voltaje y la velocidad de registro, y que el papel del electrocardiógrafo es un papel de inscripción milimétrico. Entonces es importante que cada vez que estemos hablando de un electrocardiógrafo o de la toma de un electrocardiograma, tengamos en claro que vamos a necesitar unos electrodos que se van a colocar en las extremidades de nuestro paciente, que van a haber unos electrodos que se van a colocar en el precordio del paciente, que hay que tener en cuenta la velocidad y el voltaje con el que vamos a cuadrar el electrocardiograma, y además de esto que el papel de inscripción que vamos a utilizar es un papel de inscripción milimétrico. Al momento de tomar un electrocardiograma es importante identificar la colocación de los electrodos en las extremidades. Entonces vamos a colocar un electrodo en cada brazo, así como lo muestra en la imagen, ¿verdad? Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda y pierna derecha. ¿Sí? Y esta es la colocación de las paletas. Así vamos a colocar estos electrodos, que habitualmente son amarillo, rojo, negro y verde. De los colores no los podemos fiar porque también esto va a depender del fabricante del equipo. Hay unas derivaciones también que tenemos que conocer, no solamente estas que van en las extremidades, sino también las que van en el precordio, ¿verdad? Pero de esas paletas que le estamos colocando a nuestro paciente en brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha y pierna izquierda, salen otras derivaciones que son las bipolares. Estas bipolares son de 1, de 2 y de 3. De 1, de 2 y de 3, conocidas como bipolares porque tienen dos polos. Si se dan cuenta, tienen un polo negativo, un polo positivo. De 2 tiene un polo negativo y tiene un polo positivo, y de 3 tiene un polo negativo y tiene un polo positivo. Hablamos de las derivaciones bipolares porque tenían dos polos. De allí también de esos electrodos que colocamos en los miembros superiores e inferiores del paciente, es decir, las paletas que le colocamos en brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha y pierna izquierda, se forma un triángulo conocido como el triángulo de Itoven. Ese triángulo es el que nos va a dar como resultado las derivaciones bipolares de las que le acabo de hablar, de 1, de 2 y de 3, bipolares porque tienen dos polos, uno negativo positivo y negativo positivo, y también va a salir lo que son las unipolares, que son unipolares porque solamente tienen un polo y ese polo es positivo. ¿Cuáles son? ABR, ABL y ABF. Salen del centro del triángulo de Itoven hacia brazo derecho, brazo izquierda y pierna izquierda. Entonces tenemos hasta el momento, con la colocación de esas paletas en los miembros superiores e inferiores del paciente, el triángulo de Itoven, el cual nos va a presentar las derivaciones bipolares, que son de 1, de 2 y de 3, y las unipolares, que son ABR, ABL y ABF. Aparte de estas, el electro nos va a permitir evidenciar lo que son las precordiales. ¿Y de dónde salen? Salen de esas chupas o de esos electrodos que le vamos a colocar al paciente en su precordio. Entonces tenemos unas chupas que van de B1 a B6 y la ubicación de estas debe ser exacta. En muchos servicios sucede que se solicita una toma de un electrocardiograma y se colocan las chupas al ojímetro, como se dice folclóricamente. No se busca la medición de
de los cuadrantes, no se busca la ubicación del cuarto espacio intercostal, sino que se coloca al ojímetro donde se considere que se debe colocar. Hay veces que esos electrodos no quedan en el cuarto, sino que quedan en el segundo espacio intercostal, y esto nos permite que se generen errores en la lectura y en el diagnóstico de nuestro paciente. Entonces vamos a aprender dónde se deben colocar esas chupas o esos electrodos en el precordio del paciente. Entonces tenemos la primera, que sería B1, y B1 va ubicado en el cuarto espacio intercostal derecho. B2 va a ir colocado en el cuarto espacio intercostal justo enfrente de B1. No vamos a colocar B3. El siguiente que vamos a colocar es B4, y B4 va a ir colocado en el quinto espacio intercostal con línea media clavicular, ¿sí? Línea media clavicular. Luego colocamos B3, y B3 va a ir entre B2 y B4, ¿sí? Luego vamos a colocar B5, y B5 va en el quinto espacio intercostal, línea anterior axilar. Luego vamos a colocar B6, que va en quinto espacio intercostal con línea media axilar. Entonces vamos a hacer como un pequeño resumen de estas derivaciones bipolares y unipolares que acabamos de ver. Entonces estas se van a crear de la colocación de las paletas o de los electrodos en los miembros de nuestro paciente. Paleta en el miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, y en los inferiores también derecho y izquierdo. De la colocación de los electrodos derecho a izquierdo y estos dos inferiores se va a formar lo que es el triángulo de Itoven. El triángulo de Itoven sale de estos dos electrodos y de la pierna izquierda. Así se forma el triángulo de Itoven. Este triángulo nos va a permitir tener esas derivaciones bipolares y unipolares. Bipolares, como resumen, porque tienen dos polos, uno negativo y uno positivo, ¿verdad? Entonces D1 sale de brazo derecho a brazo izquierdo y me da D1. D2 sale del brazo derecho a la pierna izquierda y esto me va a dar D2. Y D3 sale del brazo izquierdo a la pierna izquierda y me va a dar D3. Y ahí tenemos las primeras bipolares. Luego tenemos las unipolares, que son las que salen de ese centro del triángulo de Itoven hacia brazo derecho, que sería ABR, brazo izquierdo del centro del triángulo de Itoven hacia el brazo izquierdo sería ABL, y del centro del triángulo de Itoven hacia la pierna izquierda sale ABF. ¿Y qué pasa con la pierna izquierda? La pierna derecha es un polo a tierra. En cuanto a las derivaciones del precordio, es importante tener en cuenta que en el trazo electrocardiográfico no se ven igual a como se ven en el trazo del libro. Lo normal en estas derivaciones del precordio es que su forma sea como la ven en la imagen. Es que B1, la R es pequeña y la S es grande. B2, la R se va tornando un poco más grande y la S va subiendo un poco en su tamaño. B3 se torna isobifásica. ¿Qué quiere decir isobifásica? Que la R es tanto para arriba como la S es para abajo. Es decir, están como en igual proporción, tanto para arriba como para abajo. B4, ya la R es más grande que la S. B5, ya la R es mucho más grande que la S, y B6 es lo que normalmente vemos en un trazo electrocardiográfico de libro, ¿sí? Entonces, importante saber que cuando veamos un trazo electrocardiográfico y veamos que B1, la R está muy pequeña y la S grande, eso es lo normal. Y que conforme se va alejando de B1 a B6, esto va invirtiéndose. La R va creciendo y la S se va acortando. Lo fisiológicamente normal es que se vea de esta manera. En esta imagen lo que les estamos mostrando es cómo una vez se colocan las chupas bien colocadas en el precordio del paciente, se ven las diferentes caras del corazón. Aquí, para mostrarles lo mismo que les estaba mencionando ahora, B1, R pequeña, S grande. B2, la R va creciendo y la S se va cortando. B3, la R sigue creciendo y la S se acortó hasta tornarse isobifásicas, es decir, tanto la R como la S están en las mismas proporciones. Y así hasta llegar a B6, que ya vamos a ver una R grande y una S pequeña. Entonces, de esas 12 derivaciones,
como un punto ya final para esto, serían 3 bipolares, 3 unipolares y 6 precordiales. Bueno, entonces aquí en esta imagen, para mostrarles un electrocardiograma normal, y esto es lo que quiero que nos centremos en entender, que nos paremos frente a un trazo electrocardiográfico y no solamente lo dejemos allí, como les decía, en el mesón, sino que podamos ser capaces de identificar que este trazo está normal, y si no lo vemos normal, correr a donde el especialista, a donde el médico experto que tenemos en la unidad de cuidado intensivo o en la urgencia, para que él vea que algo no está bien, ¿verdad? Entonces, punto importante y recorderis, ¿a cuánto está corriendo el papel? 25 milímetros por segundo. Entonces, tenemos el electro, lo primero que tenemos que mirar es si estaba corriendo bien, si no nos equivocamos, o si el electro lo tomó una compañera y tenemos ese electro en el mesón o en el estar de enfermería, verificar si está bien tomado, es decir, 25 milímetros por segundo, 1 milivoltio, es decir, 1 centímetro. ¿Y cuántos cuadritos milimétricos tiene 1 centímetro? Tiene 10 cuadritos milimétricos. Entonces ya hasta ese punto vamos bien. Si se dan cuenta, aquí está la barrita que en muchas partes cortan, que no se debe cortar para verificar a simple vista que tiene 1 milivoltio. ¿Ok? Entonces, para identificar que un electrocardiograma normal hay unos punticos muy fáciles, muy sencillos, y son estos. Buscar una onda P en D1, D2 y ABF. Si tenemos esas 3 ondas P, tenemos el primer punto para identificar que un electrocardiograma va normal. P positiva en D1, D2 y ABF. Y ahí tenemos el primer punto. Vamos a ver en este electro cómo también podemos identificar que un electro está mal tomado. Miren lo normal. P positiva en D1, D2 y ABF. ¿Qué podemos ver aquí? La P está negativa, si se dan cuenta, en D1, ¿verdad? Y está negativa en ABF. Si tenemos esto negativo en D1 y en ABF, y las precordiales están como les venía diciendo, es decir, R pequeña, S grande, isobifásica hasta llegar a B6, que tiene una forma normal, ¿sí? P positiva, P negativa en D1, P negativa en ABF y unas precordiales normales, quiere decir que el enfermero o la enfermera que tomó ese electro equivocó los cables que están colocados en los miembros superiores. Si D1 tiene la P negativa y ABF tiene la P negativa, quiere decir que los cables de los electrodos superiores están invertidas. ¿Ok? Entonces, tenemos un electro en nuestras manos. ¿Qué vamos a buscar? P positiva en D1, D2 y ABF. P positiva en D1, D2 y ABF. Y tenemos lo primero que nos permite decir que el electro va normal. Entonces, hablando de la P, ¿cómo podemos determinar que una P es normal? Lo primero que debemos saber es cuál es la forma normal de la P. Y lo normal en una P es que mida máximo 2 cuadritos y medio milimétricos. ¿Ven por qué les decía que el papel debe ser milimétrico? Que no puede ser sin esto, porque si no, no nos ayuda a hacer un buen diagnóstico. La P debe medir máximo 2 cuadritos y medio, tanto horizontal como vertical. Todas las P deben medir máximo 2 cuadritos y medio, horizontal y vertical. Y cuando hablamos de P, recuerden que estamos hablando de aurículas. Entonces, busqué la onda P positiva en D1, D2 y ABF y miro la forma y veo que mide menos de 2,5 a nivel horizontal y menos de 2,5 a nivel vertical. Esa es una P normal. Pero si yo veo una P que mide 3 cuadritos hacia arriba, o si yo veo una P que sube y baja, o si yo veo una P como esta, que es una P mellada, o la veo hacia abajo, esto no es normal. ¿Qué es lo normal? Que mida máximo 2 cuadritos milimétricos horizontales y 2 cuadritos y medio milimétricos a nivel vertical. Si yo veo esto,
Eso no es normal. Yo no soy electrofisióloga, pero yo puedo decirle al intensivista, al médico experto, al internista, con quien yo esté en ese momento, que el electro al paciente no le salió normal. Algún problema tiene ese paciente en la aurícula. ¿Cuál? No sé. Yo no soy intensivista, yo no soy la internista, no soy la cardióloga y mucho menos soy la electrofisióloga. Pero sí pude evidenciar que esa P no está normal. Entonces, busco la P positiva en D1, D2 y ABF. Miro su forma, mide 2 cuadritos y medio hacia un lado, mide 2 cuadritos y medio hacia arriba. Esa P está normal. Y si veo algo diferente, algo le está pasando a mi paciente y yo debo avisar. Ese electro que yo vi con esa P mellada, yo no lo voy a dejar en el estar de enfermería. Yo debo decirle a quien corresponda que el electro salió raro. Ahora vamos a hablar un poco del QRS. Y el QRS también tiene una medición a nivel horizontal y son los mismos 2 cuadritos y medio milimétricos. Entonces nos vamos a aprender esa medición. La P mide 2 cuadritos y medio milimétricos máximo y el QRS mide 2 cuadritos y medio milimétricos máximo, ¿verdad? Entonces, si yo veo estas R's, así, las veo mellada, la veo hacia abajo, la veo con un piquito raro, la veo más ancha, eso no es normal. Entonces yo debo identificar una R normal de una R que no es normal. Y otra cosita importante es identificar la onda T. El trazo electrocardiográfico viene P, Q, R, S y una onda T, ¿verdad? ¿Qué es importante de la onda T? Que la onda T debe venir de un punto, hay un punto conocido como el punto J y es donde termina la S. Otro punto también a tener en cuenta en el electro es saber sobre la onda T, y la onda T es la repolarización de los ventrículos, la cual es positiva en casi todas las derivaciones menos en el ABR, en donde es negativa. La onda T, cuando hablamos de la onda T, hablamos de esta ondita que está aquí, de esta onda que está aquí, y la onda T es, pues debe partir de una línea isoeléctrica, de una línea iso, que sale del final de la S, del final de la S al inicio de la T y debe ir en una línea plana. Si esa T parte de este punto de la R y baja, quiere decir que está supradesnivelada, o si parte de acá de la S hacia acá, quiere decir que está infradesnivelada. Y cuando esto sucede, estamos hablando de un paciente que puede estarse infartando. Cuando la T no es normal, cuando la T tiene esta forma, es demasiado elevada, podemos estar hablando de una insuficiencia aórtica. Cuando la vemos así que se ve iso, como tanto para abajo como para arriba, ¿sí? Podemos estar hablando de diagnósticos que no son normales, ¿verdad? Entonces lo importante es identificar que la onda T tiene esta forma, que parte de una línea plana o de una línea isoeléctrica, que arranca esa línea isoeléctrica desde el final de la S hasta el inicio de la T. Y cuando vemos esa S por encima de su línea ISO o por debajo de la línea ISO, estaremos hablando de un paciente muy probablemente que se esté infartando. El segmento ST también es muy importante y pues mayormente cuando se le hace un electro a un paciente de urgencia es porque se está sospechando de que el paciente se puede estar infartando. Entonces allí es importante identificar el segmento ST, y ese segmento ST es este que parte de la onda S, que es esta que está aquí, del final de la S al inicio de la T, y ese segmento es plano. Fisiológicamente normal debe ser plano. Si está por arriba es un supradesnivel y si está por debajo es un infradesnivel, y estamos hablando de un paciente, si tiene esa condición de infradesnivel o de supradesnivel, de un paciente que tiene una lesión miocárdica y que se está infartando. Esto es lo normal. En un trazo electrocardiográfico le tomamos en nuestra unidad coronaria un electro al paciente y lo vemos aquí. En todas las derivaciones evidenciamos esto. El paciente no se está infartando, el paciente tiene un electro con un ST normal. Pero si vemos esto, es un infradesnivel y entonces ese paciente tiene una lesión y ese paciente se está infartando. Y si tenemos esta supradesnivelada,
tenemos a un paciente que tiene una lesión y que se está infartando. Volvemos al electro, que está normal, y entonces buscamos la onda P en D1, la onda P en D2 y la onda P positiva en ABF, ¿verdad? Y hasta aquí vamos bien. Buscamos estas tres P en estas tres derivaciones y hasta aquí llevamos un electro normal. Luego de esto lo que tenemos que hacer es identificar cómo tiene la frecuencia nuestro paciente. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? De 60 a 100. Entonces es importante que saquemos en nuestro electro la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Y para determinar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente tenemos varios métodos: la regla de los 6 segundos, la regla del 1500 y la regla de la R a la R. En este punto entonces vamos a hablar sobre la frecuencia cardíaca en un ritmo regular con la regla de los 1500. ¿Cómo se lleva a cabo esta regla o esta medición de la frecuencia cardíaca? Lo que vamos a hacer es primero identificar que el electro tiene la característica de ser regular. ¿Cómo vamos a ver eso? Que la distancia entre una R y otra R sea la misma en todo el D2. Es decir, que no tenga una distancia entre R y R, unas así, otras así, otras así y otras así. No. La regularidad sale de que las distancias entre una R y otra R sean las mismas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a sacar esta frecuencia cardíaca? Tomamos una R y buscamos otra R, dos R seguidas. Contamos los cuadritos milimétricos que se encuentran entre esas dos R's y vamos a hacer una división. ¿Qué vamos a dividir? 1500 entre estas dos R's. Entonces 1500 entre estas dos R's me va a dar un total de 83 latidos por minuto. Al yo hacer esa división de 1500 entre los cuadritos milimétricos que encontré, me da la frecuencia cardíaca. Ojo que esta frecuencia cardíaca con esta regla del 1500 es solamente para ritmos regulares. Existen otras, como estas que estamos viendo aquí, la regla de los 300, 150, 100, pero no son tan exactas como hacer la medición de las dos R's y contar los cuadritos milimétricos y hacer la división. Pero, ¿qué hacemos cuando el ritmo del paciente no es regular? Cuando tenemos un ritmo irregular como el que estamos viendo en esta imagen. En esta imagen podemos evidenciar que las R's tienen diferencia en las distancias. ¿Sí? Si nos damos cuenta, la distancia entre esta R y esta R es diferente a la de esta con esta, y esto hace que el ritmo sea irregular. ¿Qué hay que hacer en el caso de un ritmo irregular? Lo que vamos a hacer es que vamos a contar 3 segundos. Un segundo en un electro equivale a 5 cuadros grandes. Un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, 4 cuadros y 5 cuadros, y aquí tenemos un segundo. Entonces en el electro vamos a contar 3 segundos, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5, esto es un segundo. 1, 2, 3, 4 y 5, estos son 2 segundos. 1, 2, 3 y 4 y 5 son 3 segundos. Luego que marcamos esos 3 segundos con un bolígrafo, determinamos los 3 segundos, vamos a contar las R's que cayeron dentro de esos 3 segundos. Una R, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 R's. Esas 8 R's que cayeron en esos 3 segundos lo vamos a multiplicar por 20. ¿Por qué por 20? ¿Por qué vamos a multiplicar esas 8 R's por 20? Porque tomamos 3 segundos y la frecuencia cardíaca está dada por minuto, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar un número que al multiplicarlo por esos 3 segundos nos dé 60. Porque ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60. Tomamos 3 segundos y al multiplicarlo por 20 me da 60, ¿verdad? De allí sale ese 20. Volvemos al electro. Encontramos 8 R's en esos 3 segundos. Esas 8 R's las vamos a multiplicar por 20
y ya saben de dónde sacamos el 20. Al multiplicar esas 8 R's por 20 nos va a dar 160 latidos por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. En este caso, el paciente tenía, además de tener un ritmo irregular, tenía bastantes R's, pero en el caso de que el paciente tenga menos R's en esos 3 segundos, podríamos contar no 3 segundos, sino 6. Buscamos 6 segundos de la misma manera. Contamos 5 cuadritos grandes, son 1 segundo, entonces vamos a contar 6 veces esos 5 cuadros grandes. Buscamos cuántas R's hay en esos 6 segundos y las R's que encontremos en esos 6 segundos ahora las vamos a multiplicar por 10. ¿Por qué por 10? Porque 6 segundos, que fue lo que tomamos ahora, por 10 me da 60, ¿verdad? Y 1 minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Entonces, en los casos de los ritmos irregulares, lo que vamos a hacer es contar o 3 segundos o 6 segundos, para que nos dé más capacidad de encontrar R's, ¿verdad? Contamos esos 3 segundos, las R's que encontremos en esos 3 segundos, las vamos a multiplicar por 20, porque 20 por 3 segundos me da 60. Entonces, las R's que encontramos las multiplicamos por 20 y eso me va a dar la frecuencia cardíaca de mi paciente. En el caso de que tenga bastantes R's en esos 3 segundos. Si no tengo muchas, busco 6 segundos y los multiplico por 10. ¿Por qué por 10? Porque 6 segundos por 10 me da 60. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a sacar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente en un ritmo irregular. Entonces ya sabemos algunos puntos importantes al momento de tener el electro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Realizarlo en un papel de inscripción que sea milimétrico, que la velocidad del papel esté corriendo a 25 milímetros por segundo, que el voltaje esté a 1 centímetro por milivoltio, que tengo que buscar las ondas P positivas en D1, D2 y ABF, que debo saber la frecuencia cardíaca si está normal o no está normal, que la frecuencia cardíaca es de 60 a 100, que si la frecuencia cardíaca o el ritmo de nuestro paciente es regular, la puedo sacar de 3 maneras. Y aquí hablamos de sacarla con la regla del 1500, que es buscar una R y otra R, contar los cuadros milimétricos que hay entre esas dos R's y dividirlo entre 1500 y eso me da mi frecuencia cardíaca en un paciente con un ritmo regular. Pero si el paciente tiene un ritmo irregular, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar 3 segundos o 6 segundos según nosotros queramos. Si tomamos 3 segundos, contamos las R's que están en esos 3 segundos y lo vamos a multiplicar por 20. Y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente que tiene un ritmo irregular. Otro caso con el que nos podemos encontrar al tomar un electrocardiograma es encontrarnos con un paciente con una destrocardia. No es muy frecuente, pero puede pasar que tomemos un electro y encontremos que el D1, encontremos que la onda P, el QRS y la onda T estén negativas en D1. Y aparte de esto, que encontremos que las derivaciones precordiales no se encuentren como les mencionaba, que era lo normal, en donde lo normal es que el R sea pequeño y la S sea grande, ¿verdad? Que eso es en B1, en B2 la R se va creciendo un poquito y la S se va cortando, en B3 se torne isodifásica, es decir, la R tanto para arriba como la S para abajo, el B5, B4 va creciendo más y la S se va cortando, B5 ya la R está más grande y la S está pequeña, hasta llegar a B6 en donde ya la R está grande y la S está pequeña. Eso es en condiciones normales, pero en un paciente con destrocardia lo que pasa es lo que se ve en esta imagen, en donde la R se ve pequeña y la S está grande y lo que va pasando es que ambas se van volviendo cada vez más pequeñas hasta prácticamente desaparecer. Esto es lo que pasa en un paciente con destrocardia. La R pequeña y la S grande y va disminuyendo cada una en su tamaño hasta prácticamente desaparecer. Esto nos habla de un paciente con destrocardia. Si tenemos un D1 con P, QRS y T negativas y vemos en las precordiales esto, quiere decir que este paciente tiene el corazón desviado hacia la derecha. Pero si vemos esas condiciones en el D1 y vemos las precordiales así,
Esto quiere decir que los electrodos de los miembros superiores del paciente están invertidos, es decir, que la pinza que colocamos en el brazo derecho va en el brazo izquierdo y la que estaba en el brazo izquierdo está en el brazo derecho. Esto nos muestra, dense cuenta, D1, P negativa, QRS negativo y T negativa, ¿sí? Y las precordiales están normales. Eso quiere decir que los electrodos de los miembros superiores están invertidos. Volvemos aquí a repasar P positiva en D1, D2 y ABF. Buscamos la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, es un ritmo regular, y miramos la distancia entre una R y otra R. Contamos los cuadros milimétricos que hay entre una R y otra R y dividimos 1500 entre los cuadros milimétricos y nos da una frecuencia cardíaca para este paciente normal, ¿sí? Además de mirar la onda P positiva en D1, D2 y ABF, además de evidenciar que la frecuencia cardíaca esté entre los valores normales, es decir, de 60 a 100, otra cosa que debemos mirar es el PR. Y ese PR lo vamos a ver un poco más adelante en las arritmias, pero ese PR lo normal es que recuerden la importancia de la medición o de los cuadritos milimétricos. Entonces esa distancia entre la P y la R debe ser mínimo 3 cuadritos milimétricos, máximo 5, es decir, 0,12 a 0,20. Así debe medir un PR y ya luego en lo que vamos a hablar sobre las arritmias les voy a mostrar más explicado el intervalo PR. Y otro punto importante que debemos mirar en el electro, luego de tomarlo, es que después de cada P debe haber un complejo QRS. Si después de una P yo no veo un complejo QRS, ese electro no es normal. Esto es todo lo que vamos a hablar sobre electrocardiografía. Esperando que ya con estos puntos ustedes tomen ese electro y evidencien lo que es normal. Si les parece que ese electro está bien tomado y que tiene las condiciones de normalidad, entonces lo dejan a la ronda, pero si ven que algo no está normal, hay que avisar al especialista o a la persona experta que nos acompaña para que podamos prevenir complicaciones en ese paciente. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome coronario agudo, siendo esta una de las enfermedades principales causantes de mortalidad en nuestro país y a nivel mundial. Entonces, para hablar del síndrome coronario agudo, pues su definición son todos los síntomas clínicos compatibles con isquemia miocárdica aguda, incluyendo los diferentes subtipos de infarto agudo del miocardio, así como la angina inestable. Cuando hablamos de síndrome coronario, es, digamos, el título o un gran nombre que dentro puede tener tres patologías bien amplias, como es el infarto agudo del miocardio con elevación del ST, el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y también la angina inestable. Bueno, para hablar del espectro de la enfermedad coronaria, pues primeramente identificar que debe haber un paciente vulnerable. Este paciente vulnerable, el cual tiene un alto riesgo, tiene una placa la cual se considera estable y en este momento la placa se torna vulnerable y el paciente puede estar presentando en ese momento una angina inestable. Pero si esa placa se rompe y empieza a viajar a través de los vasos sanguíneos hasta llegar a un vaso el cual ocluye la circulación sanguínea, entonces ya podríamos estar hablando de un paciente con un infarto sin elevación del ST o de un infarto con elevación del ST. A nivel epidemiológico está evidenciado en la revista colombiana del síndrome coronario que el síndrome coronario agudo es la principal causa de mortalidad en Colombia y en el mundo, con cifras bastante importantes. A nivel mundial, el síndrome coronario es la principal causa de muerte en países industrializados. Fue la pandemia más importante del siglo XXI, prevalencia en los Estados Unidos 6 millones al 42% de muertes anuales. En el año 2020
la principal causa de muerte en países en desarrollo, y en Colombia la principal causa de muerte en mayores de 45 años, una tasa de mortalidad de 3 por cada 100.000 habitantes entre 45 y 64 años, una por cada 100.000 habitantes mayores de 65 años. Es la mayor tasa de mortalidad en Caldas, Boyacá, Quindío y en el Tolima. A nivel de edad y sexo, el síndrome coronario se presenta mayormente en hombres que en mujeres, y las edades más comunes que presentan síndrome coronario son en los hombres de 60 a 79 años y mayores de 80 años, pero siempre, sea cual sea la edad, prevalece el síndrome coronario más en hombres que en mujeres. Las principales causas o los principales factores de riesgo para desarrollar síndrome coronario, en primera medida está el ser sedentario, seguido por estar en sobrepeso y seguido por el tabaquismo. Son los principales factores de riesgo para desarrollar síndromes coronarios, sea cual sea el subtipo: infarto con elevación del ST, sin elevación del ST o angina inestable. Sedentarismo, tabaquismo y sobrepeso son las principales causas del síndrome coronario. ¿Qué es una angina de pecho? Esta enfermedad, esta patología ha sido tan categorizada públicamente como la principal causal de muerte a nivel mundial, que estuvo rodando por muchos canales y tuvo mucha publicidad para la prevención y el diagnóstico oportuno del mismo. Entonces, esta es una imagen que estuvo rodando a nivel de la televisión, en donde nos mostraban cuáles eran las principales señales, ¿verdad? Entonces se hablaba de un síntoma que se caracteriza por un dolor opresivo retroesternal o precordio opresivo, que se presenta generalmente al esfuerzo, de pocos minutos de duración, que cede espontáneamente al reposo y a la medicación. En cuanto a la angina de pecho, este es un síntoma que se caracteriza por un dolor opresivo, que generalmente se presenta con pocos esfuerzos y que cede con el reposo o con la medicación. En cuanto a la fisiopatología del síndrome coronario, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el síndrome coronario? Lo que pasa en el síndrome coronario es que por malos hábitos alimenticios, por no hacer ejercicio, por tener sedentarismo, por estar obeso, por fumarnos una cajetilla de cigarrillo, por la genética, porque tenemos descendencia de personas con problemas coronarios, nuestros vasos están mal, no están con la luz, es decir, la parte interna del vaso no está totalmente limpia, sino que vamos creando una capa de grasa, una capa que se llama ateroma, una capa de ateroma que inicialmente puede estar estable. Esa capa de grasa o ese ateroma lo que hace es que con el pasar del tiempo se pone en riesgo hasta el punto de que se puede romper. Esa placa, al romperse, empieza a viajar a través de los vasos sanguíneos hasta llegar a un vaso que tiene un menor diámetro, y allí, en ese punto, en ese vaso que tiene un menor diámetro, esa placa va a alcanzar a disminuir o a negarle el flujo sanguíneo hacia una parte de ese músculo cardíaco. Cuando ya no hay circulación, porque ahí esa placa de ateroma está tapando la llegada de sangre a ese músculo cardíaco, entonces ese músculo cardíaco, recordemos que la sangre es la encargada de entregar el oxígeno. Entonces, si a ese músculo cardíaco no está llegando sangre, no lo está oxigenando, y el músculo que no le llega oxígeno, ¿qué le pasa? Se muere. Entonces, como no hay aporte de oxígeno a esa parte del músculo cardíaco, ese músculo empieza a sufrir, y cuando ese músculo empieza a sufrir, se empieza a producir una sustancia que se llama ácido láctico, y ese ácido láctico es el que empieza a producirle al paciente ese dolor opresivo por la falta del aporte de oxígeno a ese músculo cardíaco, ¿verdad? Eso es lo que pasa en la fisiopatología del síndrome coronario. Aquí en esta imagen estamos viendo la aterotrombosis, y entonces aquí estamos viendo un vaso sanguíneo que está en condiciones normales, y con el paso del tiempo se empieza a crecer esa placa, y entonces ya vemos un vaso en la cual esa luz va a estar disminuida.
En cuanto a los factores de riesgo, pues los que les mencionaba ahorita. Hay factores de riesgo como son genéticos, está pues que el paciente sea diabético, que fume cigarrillo, que fume mucho, que sea sedentario, que esté obeso, que tenga hipertensión arterial, que sea de sexo masculino, porque también ser de sexo masculino también lo pone en riesgo. En esta imagen, pues nuevamente es otra imagen que nos muestra los factores de riesgo del paciente que puede presentar síndrome coronario, sea cual sea el tipo, angina inestable, infarto con elevación del ST o sin elevación del ST. Entonces tenemos todos esos factores de riesgo: la genética, la inflamación, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el sexo del paciente, y entonces vemos cómo a lo largo del tiempo se va formando esa placa de ateroma hasta tener esa luz del vaso. Este es el vaso, la luz es esto que tenemos dentro del vaso y se va disminuyendo a través del paso del tiempo hasta no permitir que ese flujo sanguíneo se dé y no llegue sangre a ese músculo cardíaco y por ende no llegue oxígeno, lo cual va a hacer que ese músculo sufra y ese músculo termine infartándose y teniendo a ese paciente con esa necrosis en esa parte del músculo cardíaco. Aquí estamos viendo lo que les he mencionado sobre la luz del vaso, y entonces este es un vaso con una placa de ateroma que está bastante grande. Si se dan cuenta, lo normal es que el vaso sanguíneo se vea total, así como está aquí arriba, y aquí tenemos esa placa grande, va creciendo, y aquí la tenemos. Miren el poco espacio que hay para que la circulación pase a nutrir o a oxigenar una parte del músculo cardíaco. ¿Sí ven? Entonces el aporte de oxígeno a través de ese pequeño espacio, de esa pequeña luz de este vaso va a ser muy mínimo. Y en esta imagen lo vemos como en un paciente sano, y luego de tener todos esos factores de riesgo, sedentarismo, fuma, se alimenta mal, no hace deporte, no hace nada, aparte es hipertenso, es diabético, su genética, y la luz, es decir, el espacio dentro del vaso, el espacio interno, se reduce de tal manera hasta que esa placa se desprende, se cae y empieza a viajar a través de los vasos sanguíneos hasta llegar a un vaso más pequeño que ocluye y disminuye el aporte de oxígeno hacia ese músculo cardíaco. Entonces, entre los signos de alarma de un ataque al corazón, es una imagen que muchos recordarán porque estuvo rodando publicitariamente en la televisión, en donde como signos de alarma se colocaron muy explícitamente la presión molesta, sensación de pesadez, opresión o dolor en el centro del pecho, dolor que se irradia hacia los hombros, el cuello, uno o ambos brazos o la mandíbula, dolor en la espalda o entre los omóplatos, molestias en el pecho, mareo, desmayo, sudoración, náuseas, disnea súbita con o sin molestias en el pecho. Son algunos de los signos que nos pueden estar mostrando que un paciente se está infartando, que está teniendo un ataque cardíaco, un ataque al corazón. Y ese dolor, ¿por qué se da? Se da porque hay una disminución en el aporte de oxígeno a ese músculo cardíaco. Esa disminución del flujo sanguíneo que les he estado mostrando, les expliqué que se da porque la placa ocluye el vaso y deja de haber un flujo sanguíneo adecuado, por ende deja de haber un buen aporte de oxígeno hacia ese músculo cardíaco. Entonces eso que está pasando en ese músculo cardíaco, esa isquemia que se está presentando, hace que haya una acumulación de metabolitos, que es el ácido láctico, y esto es lo que va a ocasionar el dolor, ese dolor opresivo, que pues lo que tiende a hacer el paciente es agarrarse el pecho de esta manera, y esa es una de las manifestaciones que se muestran para decir que un paciente se puede estar infartando. En cuanto al paciente que tenemos con síndrome coronario agudo, pues para identificar cuál es el subtipo que vamos a estar manejando o qué es lo que tenemos enfrente cuando tenemos a un paciente con manifestaciones clínicas, es decir, estamos en el servicio de urgencia y nos llega ese paciente sudoroso, con ganas de vomitar, agarrándose el pecho, mostrando que tiene dolor retroesternal, que le duele la mandíbula, que le duele entre los omóplatos, muy sudoroso, está diaforético. En fin, tenemos a ese paciente con todos esos signos de alarma. ¿Qué es lo primero que deberemos hacer? Debemos hacerle un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ese electrocardiograma nos puede estar mostrando
Un infradesnivel del ST, infradesnivel del ST, es decir, esto que vemos aquí, o un supradesnivel del ST. Sea cual sea el que nos esté mostrando, esto no es concluyente, ¿verdad? Podemos tener a ese paciente con la sintomatología de la que hablamos y tenemos este electro o tenemos este electro. Hay que hacerle enzimas cardíacas, ¿sí? Aquí tenemos un síndrome coronario que puede ser sin ST elevado, y aquí podemos tener un síndrome coronario tipo infarto agudo del miocardio con elevación del ST, pero necesitamos las enzimas, ¿verdad? Entonces, si las enzimas son positivas, tenemos CKMB y troponina, entonces estaremos frente a un infarto con elevación del ST. Pero si solamente tenemos sintomatología y a nivel electrocardiográfico tenemos un infra del ST, estaremos frente a una angina inestable o un infarto sin elevación del ST. ¿De qué va a depender? De las enzimas. Repito, paciente con signos, lo tenemos, sudoroso, con náuseas, con dolor opresivo, retroesternal, le duele hacia la mandíbula, hacia los omoplatos, lo vemos sudoroso, con la posición que suele tener un paciente que se está infartando. Le tomamos en electro, muestra un infradesnivel del ST y las enzimas salen positivas, sería un infarto sin elevación del ST. En el caso de que sea un infradesnivel del ST con enzimas positivas, sería un infarto sin elevación del ST. Si las enzimas salen negativas, tenemos la sintomatología, tenemos este electro y las enzimas salen negativas, entonces sería una angina inestable, ¿sí? Si tenemos al paciente con la sintomatología, tenemos un electro con supra del ST, tenemos enzimas positivas, entonces estaremos frente a un infarto con elevación del ST y ese paciente debe ir a terapia de reperfusión. Y aquí tenemos el electrocardiograma de un paciente infartado con infra del ST. ¿Sí se ve? Ahí está. El punto J, la línea ISO sería esta, y se dan cuenta que el ST sale de aquí abajito, es decir, está infradesnivelado. Está infradesnivelado. ¿Sí se dan cuenta? Y está en varias derivaciones. Está en varias derivaciones. Eso también es muy importante, y es que no porque veamos en una sola derivación un infradesnivel o un supradesnivel el paciente se está infartando. Tenemos que verla en al menos 2 derivaciones. Punto importante también para esto de los biomarcadores de las enzimas cardíacas que le estamos tomando al paciente. Hay pacientes que tienen toda la sintomatología, que pueden tener ese dolor opresivo, retroesternal, ganas de vomitar, sudorosos, y se pueden estar rehusando a ir a la urgencia a recibir una asistencia médica. Y resulta que tienen 2 días con ese dolor ahí, y lo llevan al segundo día y se le tomó una CKMB. Resulta que en tiempo las enzimas cardíacas también tienen unos picos, y la que más dura en cuanto a los días es la troponina. La troponina, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, puede durar elevada hasta los 6 días del paciente haberse infartado, mientras que si llevamos a un paciente que sospechamos que se infartó al 3er o 4er día y se le toma la CKMB, probablemente ese paciente se va a decir que no se infartó porque la enzima está negativa, y resulta que se le tomó una enzima que a los 2 días ya ha disminuido. Entonces, tenemos a un paciente con un infarto agudo del miocardio. Lo primero que tenemos que tener es la evaluación clínica. Ver si tiene genética, si tiene antecedentes, si el paciente tiene comorbilidades, si el paciente tiene malos hábitos, se fuma 2 cajetillas de cigarrillo, está pasado de peso, no come sano, le gusta el chicharroncito, la comida poco saludable. A ese paciente con todas estas características, a quienes les estamos viendo todas estas posibilidades, y aparte llega con dolor en el pecho, sudoroso, pálido, en fin, le vamos a tomar un electro de 12 derivaciones. Al tomar este electro vamos a encontrar un electro normal o con depresión del ST. Esto no es concluyente. ¿Qué vamos a hacerle? Las enzimas cardíacas. Y si las enzimas cardíacas
Según las enzimas cardíacas, si las enzimas cardíacas salen negativas, será una angina inestable, y si las enzimas cardíacas son positivas, será un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, y esto no va a fibrinolisis. Pero si el electrocardiograma de 12 derivaciones nos muestra elevación del ST en 2 derivaciones, entonces ese paciente estará en un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, y ese paciente debe ir a terapia de reperfusión lo más pronto posible. En cuanto al tratamiento farmacológico, ¿qué es lo que se busca? Reducir la demanda de oxígeno del corazón y elevar el aporte de oxígeno para aumentar el flujo coronario con vasodilatadores. Inicialmente se habló en el síndrome coronario de un tratamiento, el cual era oxígeno, aspirina, nitroglicerina y morfina. Luego se determinó que era más fácil o más práctico para el personal de la salud aplicar MONAC. MONAC, basándose en la administración de morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina y clopidogrel. No necesariamente, o no son en ese orden, simplemente es para saber qué es lo que requiere un paciente con síndrome coronario. No es que primero tengamos que aplicarle la morfina, ya que la morfina se la vamos a aplicar a un paciente si tiene dolor. No le vamos a aplicar morfina al paciente si no está manifestando dolor. Cuando un paciente está con un síndrome coronario, lo que debemos suministrarle es oxígeno, primeramente, ¿verdad? Y cuando le vamos a suministrar oxígeno, eso también va a depender de la saturación del paciente. Anteriormente se hablaba de que un paciente con síndrome coronario necesitaba oxígeno con cánula nasal a 3 litros por minuto si su saturación estaba inferior a 94. En las actualizaciones se habla del paciente con síndrome coronario solamente colocación de oxígeno si la saturación está inferior a 90. Entonces, recordar la MONAC, aplicación de morfina, administración de oxígeno si la pulsioximetría está inferior a 90, administración de nitroglicerina, no porque el paciente esté hipertenso, porque tenga dolor y esto haga que su tensión arterial aumente, sino para aumentar la luz del vaso que está aportando poco flujo sanguíneo y por ende poco oxígeno a esa parte del músculo cardíaco. La nitroglicerina se le va a administrar al paciente como un vasodilatador para que éste se crezca o se vasodilate, valga la redundancia, y que haya algo más de aporte de circulación y por ende de oxígeno a ese músculo que está sufriendo porque no le estaba llegando flujo sanguíneo y por ende oxígeno. Clopidogrel y asa como antiagregantes plaquetarios para hacer que esta placa no siga creciendo, ¿verdad? Entonces, aspirina en las dosis que ya luego vamos a hablar y clopidogrel como antiagregantes plaquetarios. Entonces, hablando del manejo farmacológico, hablaremos del oxígeno. Como les estaba mencionando, se va a suministrar oxígeno al paciente que tiene saturación inferior a 90. Antes se hablaba de 94, nitroglicerina si estamos en un servicio de urgencia o si está en la casa o si está en la ambulancia, se puede dar la nitroglicerina por sublingual 5 miligramos cada 5 minutos máximo por 3 dosis. Y si es endovenosa, entonces se va a dar en el dolor que no mejora a pesar de ese tratamiento vía sublingual que se le suministró al paciente. Cuidados con este medicamento, con la nitroglicerina, frecuencia cardíaca que esté mayor de 100 o menor de 60 o una presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio. En cuanto al ASA, se da una dosis de carga de 325 miligramos de manera inicial y esta va a continuar con 100 miligramos diarios. En cuanto al clopidogrel, la recomendación es dar 300 miligramos de clopidogrel de manera inicial como dosis de carga en el día que se inicia y al día siguiente continuar con 75 miligramos día. En cuanto a la morfina, lo que se hace es que se coge una ampolla, se lleva a 10 cc y se le coloca al paciente por dolor una cantidad de 3 a 4 cc de esa dilución que se realizó. Para terminar, vamos a hablar sobre las arritmias. La metodología que vamos a utilizar es
un algoritmo que fue diseñado por la American Heart Association para identificar, para que cualquiera que sea el público, ya sea auxiliar de enfermería, terapista, médico, enfermera, cualquiera que sea la persona, auxiliar clínico, cualquiera que sea la persona que se encuentre frente a un trazo electrocardiográfico, sea capaz de identificar en qué tipo de ritmo o de arritmia se encuentra nuestro paciente. Entonces es un algoritmo bastante fácil y práctico para cualquiera que sea la persona que está junto al paciente. Entonces este es el algoritmo y lo vamos a hacer. El algoritmo está basado en realizarnos unas preguntas. La primera pregunta que nos vamos a realizar es si el QRS es normal. Entonces nos paramos frente al electro, frente a ese trazo electrocardiográfico que estamos mirando y vamos a preguntarnos, ¿el QRS es normal? Si el QRS no lo vemos normal, es decir, si no tiene la forma de la que hemos estado hablando como normal, que es esta, ¿verdad? Si no tiene esta forma, entonces no es normal. Nos hacemos la pregunta, ¿el QRS es normal? Si no lo vemos normal, tendremos tres posibilidades de arritmia. Estaremos frente a una taquicardia ventricular, frente a una fibrilación ventricular o frente a una asistolia. Recordemos que el QRS normal se ve así. Mide máximo 2.5 cuadritos milimétricos, es decir, 2 cuadritos y medio de los que se presentan en el electro. Evaluamos la forma y de esta manera podemos identificar que el QRS no es normal. Entonces, vemos que el QRS no es normal. Vemos que el ritmo entre una R y otra R es regular, es decir, las distancias entre una R y otra R son las mismas y se parecen unas con otras. Nos preguntamos, ¿el QRS es normal? No, no es normal. Y adicional a esto, el ritmo es regular y se parece una con otra. La forma es parecida una con otra. Con estas tres características, R que no es normal, QRS que no es normal, ritmo regular y se parece una con otra, estaremos frente a una taquicardia ventricular. Volvemos a hacernos la pregunta, ¿el QRS es normal? No, el QRS no es normal. Y aparte de que no es normal, es un ritmo totalmente desordenado, es un ritmo caótico y el ritmo es irregular porque es que yo aquí no identifico dónde están las R's, ¿verdad? Entonces, si el QRS no es normal, si el ritmo es irregular y no se parece ninguna con ninguna, esto sería una fibrilación ventricular. Y aquí llevaremos dos de las primeras arritmias que tienen que ver con el QRS. En el caso de la taquicardia ventricular vemos un QRS que no es normal, un ritmo regular y se parecen unas con otras. Y en el caso de la fibrilación ventricular vemos un QRS que no es normal, el ritmo es irregular y no se parece nada con nada, es un ritmo totalmente caótico y esa es una fibrilación ventricular. Nos hacemos la pregunta, ¿el QRS es normal? No es normal. El ritmo es regular y se parece una con otra. Esto es una taquicardia ventricular. Nos hacemos la misma pregunta aquí abajo. ¿El QRS es normal? El QRS no es normal. ¿El ritmo es regular? No se evidencia si el ritmo es regular, no es regular y no se parece ninguna a la otra. Entonces esto será una fibrilación ventricular. Y en el caso de este trazo nos hacemos la misma pregunta. ¿El QRS es normal? Resulta que si yo tengo un trazo electrocardiográfico así, yo allí no veo QRS. Por ende, el QRS no es normal.
¿verdad? No hay contracción ventricular. Pero hay un punto importante en este trazo electrocardiográfico o en esta línea isoeléctrica, y es que yo no puedo decir o no puedo diagnosticar que mi paciente está haciendo una asistolia hasta que no haga el protocolo de línea isoeléctrica. ¿Y qué es esto del protocolo de línea isoeléctrica? El protocolo de línea isoeléctrica no es más que llegar hasta donde mi paciente, si no está intubado y sedado, ¿verdad? Y llamarlo, porque de pronto si yo me enfoco solo en lo que veo en el monitor y veo esa línea plana y no le presto atención al paciente, activo un código azul y resulta que el paciente lo que tenía era que un electrodo se le había soltado. Entonces, protocolo de línea isoeléctrica, ¿qué es? Llame al paciente si el paciente está en condiciones de responder. Verifique que los electrodos estén bien colocados y que no se haya desconectado alguno. Verifique que el cable de interfase esté conectado al monitor, ¿verdad? Váyase al monitor, sea el monitor hemodinámico que tiene el paciente en su cubículo, o sea el monitor del carro de paro que tenga instaurado el paciente, y aumente la ganancia en el monitor. La ganancia es aumentar el tamaño de la onda, ¿verdad? En los monitores, en la parte superior, cuando es un monitor hemodinámico, hay un cuadrito que tiene una X acompañada de un número que puede ser 0.5, ¿verdad? O puede ser 1, 2 o 3, y con eso le aumentamos el tamaño a la onda. O en los casos de los desfibriladores, tienes las letras S, I, Z, E, que detallan. Entonces lo que vamos a hacer allí es aumentarle el tamaño a la onda. ¿Por qué es importante aumentarle el tamaño a la onda? Porque esto puede sacarnos de un error diagnóstico. Al aumentarle el tamaño de la onda puede pasar que esa línea que vemos plana allí se torne como esta que vemos acá, pero muy delgadita, y entonces resulta que el diagnóstico de ese paciente no es una sistolia, sino que puede estar haciendo una fibrilación ventricular fina. Entonces, al hacernos las preguntas del algoritmo, ¿el QRS es normal? Si el QRS no es normal, tenemos tres posibilidades. Taquicardia ventricular, en donde las características serán QRS anormal, ritmo regular y que se parezca una a la otra. Podemos estar frente a una fibrilación ventricular cuando el QRS no es normal, el ritmo es irregular y no se parecen unas a las otras, es un ritmo caótico. Eso será una fibrilación ventricular. O podemos estar frente a una sistolia, y en el caso de la sistolia tenemos que primero realizar el protocolo de línea isoeléctrica. Luego de haber hecho el protocolo de línea isoeléctrica, que consta de llamar al paciente, verificar electrodos, verificar el cable de interfase, verificar el monitor, aumentar el tamaño de la onda, si todo lo hicimos y la línea continúa plana, entonces estaremos frente a un paciente que está haciendo una asistolia. Pasando de esta primera pregunta sobre el QRS, si era normal, y ya aprendiendo los ritmos que son ventriculares, vamos a hacernos nuevamente la pregunta sobre el QRS. ¿El QRS es normal? Y en este caso vamos a decir que el QRS sí es normal. Si el QRS sí lo vemos normal, pasaremos a la segunda pregunta del algoritmo. Y la segunda pregunta es, ¿la P es normal? Si la P no es normal, estaremos frente a tres posibilidades: fibrilación auricular, flúter auricular o taquicardia supraventricular paroxística. Recordemos cómo es una P normal, y recordemos que la P normal mide máximo 2,5 cuadritos milimétricos a nivel horizontal y 2,5 cuadritos máximo a nivel vertical, y que después de una onda P debe haber un QRS. Entonces evaluamos la forma, la aprendemos para poder decir si una onda P es normal o no es normal, y nos hacemos las preguntas del algoritmo. ¿El QRS es normal? Y la respuesta es sí. Pasamos a la segunda pregunta. ¿La onda P es normal? La onda P es normal. Yo aquí veo onda P, aquí yo no sé cuál es la P, aquí la P está para abajo, yo no sé si esto es P o es T, no sé si esto es P o es T, así que como no sé a ciencia cierta si esto es normal o si esto es P o si esto es T o qué es, entonces la respuesta a la onda P será que no es normal.
Entonces tengo ya dos características, QRS normal, onda P que no es normal. ¿Y cómo vemos el ritmo? ¿Será que la distancia entre esta R y esta R es la misma que esta y esta? ¿O esta y esta? No es la misma. Entonces tenemos un ritmo en el que tenemos QRS normal, onda P anormal y ritmo irregular. Y en estas características, el ritmo del que estamos hablando es una fibrilación auricular. Características de la fibrilación ventricular: QRS normal, P anormal y ritmo irregular. El QRS es normal, la onda P es normal, ahí no se alcanza a ver onda P normal, y las distancias entre una R y otra R son diferentes. Si se dan cuenta, aquí tenemos 3 cuadritos y medio, aquí tenemos 3, 4, 5 cuadritos, ¿sí? Entonces, QRS normal, P anormal y ritmo irregular es una fibrilación auricular. Volvemos a hacernos la pregunta, ¿el QRS es normal? El QRS se ve normal. ¿La onda P es normal? Recuerden que la onda P normal mide máximo 2 cuadritos y medio milimétricos y que no se identifica aquí si esto es P o si esto es T. Entonces, a la pregunta del QRS, ¿es normal? La respuesta es sí. A la pregunta de la onda P, la respuesta sería no. ¿Por qué no? Porque yo no sé si eso es P o si eso es T. Y otra característica es que la distancia entre una R y otra R es la misma, es decir, el ritmo es regular. Y en el caso de este ritmo, las características serían QRS normal, P anormal y ritmo regular. Y el diagnóstico para este trazo electrocardiográfico sería una taquicardia supraventricular paroxística. QRS normal, P que no es normal y ritmo regular. Y entonces el diagnóstico para este trazo electrocardiográfico sería taquicardia supraventricular paroxística. Nos hacemos las preguntas del algoritmo. ¿El QRS es normal? Sí, el QRS es normal. ¿La P es normal? No puedo decir que la P es normal porque se ve muy ancha, se ve muy alta y no sé si eso es P o es T. Como no tengo certeza de esto, entonces la P no es normal. ¿Y cómo veo el ritmo? Lo veo regular. Las distancias entre una R y otra R son las mismas. Esto es una taquicardia supraventricular paroxística. Volvemos a las preguntas del algoritmo. ¿El QRS es normal? Entonces, la respuesta del QRS es normal. La respuesta sería que sí. ¿La P es normal? No sabría, porque es que no sé si eso es P o qué es, porque es que hay muchas seguidas, hay un ritmo que no es regular y veo muchas seguidas, ¿verdad? Entonces, a esta pregunta el QRS es normal, la P no es normal, ¿sí? Y esto tiene una característica especial y es que tiene una forma que simula unos dientes de serrucho. Cuando vemos esta forma en un trazo electrocardiográfico con las características de que el QRS es normal, la P es anormal y la forma es esta, así como de dientes de sierra, esto es un flúter auricular. Y en este caso, la pregunta de si el ritmo es regular o irregular no aplica, porque en el caso del flúter auricular, este puede ser regular o puede ser irregular. ¿Qué es lo que es importante en este diagnóstico? Los dientes de serrucho o los dientes de sierra o los dientes de tiburón. QRS normal con dientes de tiburón es diagnóstico para un flúter auricular. Aquí vemos, ¿el QRS es normal? Sí. La onda P es normal, no se entiende. ¿Qué es lo que se entiende ahí claramente? Unos dientes que parecen de serrucho, y eso es un flúter auricular.
Y ya pasamos dos de las preguntas del algoritmo. El QRS es normal y la P también es normal. Ya revisamos tres arritmias ventriculares y 3 arritmias auriculares. Pasamos a la siguiente pregunta del algoritmo. ¿El PR es normal? ¿El PR es normal? Al hacernos esta pregunta es importante evidenciar que el intervalo PR va desde el inicio de la P hasta aquí, el inicio de la R. ¿Sí? Y ese intervalo debe medir de 0,12 a 0,20. Cada cuadrito de estos chiquiticos mide 0,04. ¿Sí? Ya no estamos hablando de milímetros, ahora estamos hablando en segundos. Cada cuadrito de estos chiquitos mide 0,04. 3 cuadritos son 0,12. 3 cuadritos milimétricos equivalen a 0,12 segundos. O sea que el intervalo PR puede medir mínimo 3 cuadritos milimétricos, máximo 5 cuadritos milimétricos. Repito, cada cuadrito milimétrico mide en segundos 0,04 y el intervalo PR mide al menos 0,12, máximo 0,20. Es decir, este intervalo debe medir mínimo 3 cuadritos milimétricos, máximo 5 cuadritos milimétricos. Si este intervalo mide más de 5 cuadritos milimétricos, estaremos hablando de un paciente con algún tipo de bloqueo. Luego de habernos hecho la pregunta del QRS y decir que es normal, revisar la onda P y decir que es normal, pasamos a la tercera pregunta, que es ¿cómo está el PR? Y entonces resulta que hablando de bloqueos, vamos a hablar de 3 tipos de bloqueo. Bloqueo auriculoventricular de primer grado, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, el cual se divide en MOVIS 1 y MOVIS 2, y bloqueo de tercer grado. En el bloqueo de primer grado, la característica de este es que es prolongado pero constante. ¿Cómo así? Este intervalo PR del que hemos estado hablando, desde el inicio de la P hasta la R, no me va a medir lo normal. Lo normal es de 0,12 a 0,20, es decir, 3 cuadritos, máximo 5. ¿Qué va a pasar en el bloqueo auriculoventricular de primer grado? Que va a estar midiéndome no 5 cuadritos, que es lo máximo, sino que me va a estar midiendo 7, ¿verdad? Y me va a estar midiendo 7 siempre, es decir, 7 cuadritos milimétricos, 7 cuadritos milimétricos, 7 cuadritos milimétricos, 7 cuadritos milimétricos. Y esa es la característica del bloqueo auriculoventricular de primer grado. El PR es prolongado, pero es constante, es decir, siempre está prolongado, pero siempre mide lo mismo. ¿Sí? No mide 0,20, mide 0,24, pero siempre mide 0,24. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIS 1, el cual se divide, bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIS 1 y MOVIS 2, vamos a hablar del MOVIS 1. En este MOVIS 1, la característica es que el PR empieza estando en los valores normales, es decir, recuerden, mínimo 3 cuadritos milimétricos, máximo 5, ¿verdad? Entonces, inicialmente vemos un intervalo PR de 4 cuadritos, luego lo vemos de 5, luego lo vemos de 6 y se va prolongando, luego lo vemos de 7 y de pronto vemos una onda P que nos conduce a un QRS. Aquí debería haber un QRS. Entonces, características del bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIS 1. El intervalo PR se va prolongando progresivamente hasta que hay una P que no conduce a un QRS. Y este es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIS 1.
se va prolongando progresivamente, empezó con 4 cuadritos milimétricos, luego 5, luego 6, luego 7 y de pronto llega una P que no conduce a un QRS. El bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado MOVIS 2, este es un bloqueo peligroso porque es un bloqueo el cual permanece bajo las cifras de normalidad, es un bloqueo que siempre nos está mostrando 4 cuadritos milimétricos, 4 cuadritos milimétricos, es decir, entre lo permitido. Recuerden que lo normal es 3 cuadritos milimétricos, máximo 5, ¿cierto? De 0,12 a 0,20 y de pronto llega una P que no conduce a un QRS, es decir, no nos esperábamos que no llegara, ¿sí? Estaba en 4 cuadritos milimétricos, 4 cuadritos milimétricos, 4 cuadritos milimétricos y súbitamente hay una P que no conduce a un QRS. Este tipo de bloqueo es un bloqueo peligroso y es un bloqueo en donde el paciente amerita la colocación de un marcapasos de urgencia. En este tipo de bloqueo auriculoventricular completo, lo que pasa es que las aurículas van por un lado y los ventrículos van por otro, ¿sí? Esa es la característica de este. Aquí no aplica la medición del PR, sino que si tomamos una cinta o un papel y tomamos una medida entre una P y otra P, las P siempre van a ir a la misma distancia y las R siempre van a ir a la misma distancia. Y esto es un bloqueo auriculoventricular completo y también es un bloqueo que amerita la colocación de un marcapasos de manera urgente. Aquí ya tenemos al paciente al cual luego de haberle identificado la necesidad de la colocación del marcapaso, se le coloca el marcapaso y marca la espiga donde el marcapaso entra a realizar su trabajo. Entonces, volvemos a las preguntas del algoritmo. ¿El QRS es normal? Sí, es normal. ¿La onda P es normal? Sí, la onda P es normal. Para responder o hacer de modo didáctico este ejemplo o esta pregunta de si el PR es normal, recordar que lo normal en un PR es que mida de 0,12 a 0,20, es decir, 3 cuadritos milimétricos, máximo 5 cuadritos milimétricos, ¿sí? Recordar que vamos a hablar de 3 tipos de bloqueos: bloqueo de primer grado, bloqueo de segundo grado, el cual se divide en MOVIS 1 y MOVIS 2, y bloqueo de tercer grado. Entonces, hagamos un ejercicio con el bloqueo de primer grado para que no se nos olvide. Pensando en una persona que estamos esperando que llegue de 6 de la tarde a 8 de la noche todos los días. Ese es el horario permitido, debe llegar de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y resulta que esa persona no llega a las 8 de la noche. El tiempo estipulado para que llegue es de 6 a 8. No a las 9. Y resulta que esta persona llega todos los días a las 10, ¿sí? Hoy llega a las 10, mañana llega a las 10, pasado llega a las 10, ¿sí? Nunca llega en el horario permitido, siempre llega tarde, pero siempre llega, ¿sí? Entonces, en el bloqueo de primer grado es esa persona que espero que llegue a más tardar a las 8, hasta esa hora me lo tienen permitido y resulta que llega a las 10, pero siempre llega a las 10, es decir, ya yo espero que pasado mañana llegue a las 10, porque está acostumbrado a llegar tarde, pero a llegar, y llega siempre 2 horas más tarde, ¿ok? En el bloqueo de segundo grado, el cual se divide en MOVIS 1 y MOVIS 2, es esa misma persona a la cual le tienen permitido que llegue de 6 a 8 y resulta que ayer llegó a las 8, hoy llega a las 9, mañana llega a las 10. ¿A qué horas espero yo que llegue pasado mañana? A las 11, ¿verdad? En el bloqueo de segundo grado, MOVIS 1, esta persona de la que estamos hablando que debe llegar a las 8, hoy llega a las 8, mañana a las 9, pasado a las 10, después a las 11. ¿Y qué estoy esperando yo? Que llegue un momento en que no llegue. Y ese es el MOVIS 1. Es decir, se va prolongando hasta que un día no va a llegar, ¿sí? Ese es el MOVIS 1.
El MOVIS 2 es esa misma persona que yo estoy acostumbrada a que llegue de 6 a 8 de la noche, ¿verdad? Lo espero en ese horario y resulta que siempre llega a las 7, llega a las 7, llega a las 7. Yo estoy acostumbrada a que siempre llegue entre el horario permitido, entre el horario normal. Siempre llega en las horas estipuladas y siempre llega puntual. Y de repente un día ya no llegó. Y ese es el MOVIS 2. Llega entre las horas permitidas, llega entre los tiempos estipulados y de pronto hubo una P que no condujo a un QRS. Yo no esperaba que no llegara y no llegó. Este MOVIS 2 amerita la colocación de un marcapaso de manera urgente. Y en el de tercer grado, aurículo-ventricular de tercer grado, las aurículas van por un lado y los ventrículos van por otro. Es decir, yo le dije a las 8 y él llegó a las 10. ¿Sí? Yo voy por un lado y él va por otro, pero siempre estamos en canales diferentes, pero siempre estamos puntuales. Y si tomamos una medida entre P y P y R, siempre son las mismas, cada quien por su lado, pero siempre son puntuales o siempre son regulares. Y ese es el MOVIS de tercer grado. Y en la siguiente pregunta, si el PR lo encontramos normal, es decir, de 0,12 a 0,20, es decir, de 3 cuadritos milimétricos a 5 cuadros milimétricos, la siguiente pregunta sería ¿cómo está la frecuencia cardíaca de nuestro paciente? Y para esto ya aprendimos cómo sacar la frecuencia cardíaca. Y lo primero que tenemos que tener en claro es qué es una frecuencia cardíaca normal e identificar que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100, que si está inferior a 60 estaremos hablando de una bradicardia sinusal, que si está entre 100 y 150 estaremos hablando de una taquicardia sinusal y si está superior a 150 estaremos hablando de una taquicardia supraventricular paroxística. La forma de sacar la frecuencia cardíaca pues ya la hablamos y hablamos de esa forma de sacarla con ritmo regular y el ritmo irregular. Como recorderis, ritmo regular, contamos, si el ritmo es regular, contamos los cuadritos milimétricos que hay entre una R y otra y lo dividimos entre 1500. Hay otras formas, pero esta es muy confiable y es muy fácil. Y cuando el ritmo es irregular, lo que vamos a hacer es que vamos a contar 3 segundos, contamos las R's que hay allí y las R's que encontramos las vamos a multiplicar por 20 y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular. Con esto, pues ya con este punto de la frecuencia cardíaca hemos terminado el módulo del día de hoy, que es el módulo cardiovascular.